confirmándose lo que hemos venido comentando. Vamos a abordar el tema en profundidad en esta edición de ADN Hoy, porque los cambios climáticos en el mundo están causando ya estragos. Aquí ya empiezan a sucederse los testimonios de sectores de chilenos, sectores productivos, pero también de consumidores y usuarios de agua, en fase ya de angustia por la escasez, ¿no es cierto?, de esa agua. Sí, fíjate que estaba leyendo, a propósito de una columna que voy a preparar hoy, estaba leyendo varios papers y publicaciones que se habían hecho, hablemos 15 años atrás, cuando científicos del mundo advertían que el cambio climático y el calentamiento global iban a generar una escasez hídrica, pero se hablaba en futuro. Bueno, hoy día nosotros en Chile lo estamos viviendo en presente. O sea, quiero que sepan que nosotros como país somos los más afectados respecto de la escasez hídrica, o uno de los más afectados de la región de Latinoamérica. Tenemos que tomarle el peso a esto, porque no en vano, por primera vez el gobierno decreta emergencia hídrica cuando estamos en invierno, afectando a 17 de las 18 comunas. Porque cuando hay emergencia hídrica hay problema de la agricultura, y cuando hay problema de la agricultura va a haber escasez de alimentos, los alimentos van a ser más caros porque cuesta más producirlos, porque hay menos, en fin. Esto tiene una implicancia y un alcance, y si no se toman las medidas, Mauricio, para parar esto y para evitar que el planeta siga aumentando su temperatura, esto va a afectar a muchos más sectores de los que pensamos. A tal punto que uno se pregunta si la llamada modernización tributaria no debió ser más enfática en aplicar también la lógica de los impuestos al tema de los cuidados del medio ambiente y de los incentivos correctos para propiciar un enfrentamiento más contundente al calentamiento global. La reforma tributaria anterior incorporó los llamados impuestos verdes, pero para muchos son lógicas que se quedan cortas ante la magnitud de la realidad. Entonces, estamos hoy día y vamos a entrar también al análisis de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Despachó la reforma tributaria del gobierno. Punto político, triunfo para el Ejecutivo, un poroto que se anuncia, para decirlo en chileno, ya que vienen las fiestas patrias, el ministro de Hacienda, y efectivamente hay un paso ahí que logró dar, aunque hay incertidumbre respecto de lo que puede ocurrir en el Senado. El ambiente no está tan propicio ni tan favorable ahí para despachar así como así la reforma tributaria. Pero nos preguntamos, a propósito de esto, que es noticia de las últimas horas, ¿no es cierto?, si no debiéramos estar hablando de también un sistema tributario que grave a quienes emiten gases con efecto invernadero de manera más contundente, que incentive la aplicación de tecnologías nuevas de manera mucho más potente, que haya verdaderos estímulos, por ejemplo, a reemplazar las fuentes energéticas, verdaderos estímulos a aplicar a nivel doméstico, hogareño, ciudadano, incluso fuentes de energía como la solar o la eólica. Si no, debiera haber también incentivos que por otra parte rearmen la lógica con la que nos aproximamos a los consumos de agua, de productos alimenticios. En fin, uno podría empezar a elaborar un montón aquí respecto de esto. Bueno, tú acabas de dar el paso al siguiente tema, que tiene que ver con que finalmente, tal cual como lo señalas, ¿no es cierto?, con un amplio margen el gobierno logra aprobar la reforma tributaria. Y que estoy leyendo, porque esto generó una tremenda polémica dentro de la oposición. Ya escuchábamos ahí cómo el diputado Soto, un joven diputado que ya venía teniendo, en todo caso, bastantes diferencias con su propio partido, por de pronto con el tema de la reforma a las pensiones, bueno, decide dar un paso al costado, salirse de la democracia cristiana, cuando dice que se pasó a la tarea del frente, que está co-gobernando. Bueno, acá tengo el tuit, uno de los tuits, en realidad este es uno hace ya 19 horas, publicado por Fuad Chaín, presidente de la democracia cristiana, que dice: no es verdad que la integración, no, primero dice, paren de mentir, gracias a los cambios que incorporó la DC, esta reforma tributaria va a beneficiar a 900.000 pymes, a adultos mayores, en la rebaja de sus contribuciones, aporte a las regiones, y los súper ricos, dice él, terminarán pagando más de lo que pagan hoy. Y luego un hilo largo, donde va explicando punto a punto estas argumentaciones. Algo que desconoce parte de la oposición, que dice aquí los beneficiados van a ser los más ricos, se dejan de percibir 800 millones de dólares, las propuestas del gobierno no van a lograr compensar aquello, y bueno, esta es una discusión que vamos a tener acá, Mauricio, con expertos para poder entender entonces, a ver,
¿Cuál es la verdad de la milanesa? ¿Dónde efectivamente hay que poner los énfasis y cuán efectivamente beneficiosa es para sectores como las pymes de partida de esta reforma? Y si efectivamente esta reforma también, de paso, favorece a los que siguen ganando plata. Claro, y ahí hay una gran discusión, tal vez la más medular, aunque sea la menos oreja para la gente, porque el tema de la economía digital tal vez es lo que primero llega, porque afecta a bolsillos, todos usamos servicios digitales, se han expandido de una manera exponencial en estos años, de manera que nos llega a todos, y es fácil entenderlo, impuesto, IVA a los servicios digitales. Pero la reintegración tributaria, que es una materia más técnica, es más difícil de entender, pero ahí está el quid del asunto de la reforma. Y está lleno de explicaciones, desde el gobierno y desde los demócratas cristianos que entraron también al acuerdo respecto de cómo se compensa aquello que se va a recaudar menos, cómo por otro lado los ricos van a tener que pagar otros impuestos y van a tener que pagar más que lo que pagan hoy, cómo la reforma con reintegración favorece a muchas pymes que no estaban incorporadas a sistemas simples y con tasa tributaria más baja que los demás, que las empresas más grandes. Está lleno de argumentos. Lo que generan todos esos argumentos es una pregunta, bueno, ¿y por qué no haberlo hecho más fácil y más simple? ¿Por qué no haber bajado entonces el impuesto a las empresas y no habérselo subido a los bolsillos de los más ricos, a los que retiran las plata de las empresas? Y así se retenían las platas en las empresas para reinvertirlas de una manera mucho más nítida, más clara, más evidente. Bueno, por ahí va toda una línea de preguntas y de inquietudes. Y la otra, a propósito de la economía digital, solamente 2 líneas de reflexión, Mirna. Efectivamente, tal como decía el ministro de Hacienda, no puede ser que unos paguen impuestos, y dio varios ejemplos cotidianos, el almacén de la esquina, el comercio en general, y otros no los paguen. De acuerdo, hay que rayar, hay que emparejar la cancha, pero también reconozcamos que hay un efecto, y el efecto va a ser un costo para mucha gente que está en esos negocios o en esos oficios digitales, prestando sus servicios personales, y que van a ver encarecidos sus servicios, y tal vez muchos van a salir de ese mercado. ¿Cuántos van a salir? ¿Cuánta gente va a quedar en la calle y va a pasar a engrosar las cifras de la cesantía? ¿Cuántos usuarios normales, los que no proveen los servicios o desempeñan los oficios digitales? ¿Cuántos de los que consumen o consumimos los servicios u oficios digitales vamos a tener que pagar más entonces que lo que pagábamos hoy? Bueno, va a haber un costo que afecta a los bolsillos de clase media, de gente común y corriente. Es la misma lógica que opera para la reforma de las pensiones. Hay que emparejar la cancha, hay que subir las pensiones, hay que ahorrar más, pero se está haciendo con cargo a los sueldos de los trabajadores, no a impuestos generales de la nación, los que se supone que pagan los más ricos. De manera que por todos lados empezamos a ver una acumulación de gravámenes, de costos para clase media, para trabajadores, que van a ver tal vez por muchos años desincentivados todos los aumentos en sus ingresos personales y familiares. Ahí está la preocupación mayor de todas estas reformas que en paralelo van avanzando